Esta mañana vamos a estar ministrando la palabra del Señor de lo que es el tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo es el recurso más escaso que un hombre y una mujer tienen? El tiempo, su majestad el tiempo, dicen los filósofos. El tiempo, dice la palabra, de acuerdo a Efesios 5:15, vamos a leer Efesios, lo que dice la palabra en Efesios. Dice que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo me pongo a pensar, el tiempo, ¿en qué lo estamos invirtiendo todos? ¿Será que el tiempo, pero estamos hablando aquí del tiempo cronos, el tiempo del ser humano, el tiempo que se mide con el reloj, que se mide con el cronómetro, cuando usted hace un cronograma, cuando usted está hablando de cronografía, de todo lo que tiene que ver con crono, es el tiempo que Dios nos ha permitido estar en la tierra. Ese es el tiempo humano, pero ese es el tiempo que dice el Señor que miremos con diligencia cómo debemos de andar, no como necios, sino como sabios. En otras palabras, si nosotros ocupamos indebidamente el tiempo, somos necios. Pero si nosotros invertimos ese tiempo con sabiduría, entonces vamos a ser sabios y agradables al Señor. Y es algo que tenemos que entender, que todos tenemos debilidades en esa área. El tiempo crono es el tiempo humano, el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Allá en la Biblia, Marcos 1:15, usted puede ver ahí una expresión del Señor cuando Él está hablando y dice el Señor, Marcos 1:15, dice el Señor que Él venía, cuando Él principió su ministerio, dice el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Aquí es el tiempo kairos, porque Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahí ya hay un choque de percepción de lo que es el tiempo. Mi tiempo es el que está en el que yo salgo del vientre de mi madre y paso todo el proceso neonato, de bebé, de adolescente, de joven, de una persona madura, de anciano, hasta que Dios nos permite llegar y cerrar nuestros ojos. De ese es el tiempo que habla Pablo. Pero en este caso Jesús no está hablando de ese tiempo, sino que está hablando del tiempo eterno en el cual Él vive. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para entender este mensaje tenemos que diferenciar cuáles son las características de ambos tiempos. El tiempo humano, ¿cómo es? Es estresante. El tiempo humano es limitado. El tiempo humano es esclavizante para nosotros. El tiempo de estos días es que siempre tenemos justificación para decir, no tuve tiempo. ¿Vas a ir a la iglesia? No tengo tiempo. Mira, tenemos que hacer un programa de evangelismo. No tengo tiempo. Mira, a veces no, hasta para la vida de ocio. A veces también decimos, no tenemos tiempo. Jefferson, te invito a comer al churrasco. No quieres acabar la boca, a la plancha se ha hecho. Entonces el tiempo es algo que siempre estamos justificando nosotros. ¿Por qué no viniste? Es que no tuve tiempo. ¿Por qué no me has entregado el reporte, el informe que te pedí? Es que no he tenido tiempo. Entonces el tiempo, pero es que usted dice una verdad, como usted usa indebidamente el tiempo, no tiene tiempo. ¿Entiende? Porque usted no puede hacer estirar las 24 horas del día, no puede hacer que los minutos sean de 80 segundos, no puede hacer que la hora sea de 100. Es que el tiempo es escaso, ese tiempo crono
Entonces Pablo le dice, mirad con diligencia cómo andéis. Dice, aprovechando bien el tiempo. Porque los días. ¿Qué dice? Porque los días son malos. Está bien, gracias por ayudarme. Vuelvo otra vez a Efesios 5:16, porque Dios hablando. Dice el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero ¿cuáles son los días malos? En referencia al tiempo caído de Dios. Por eso Jesús dice, arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Nosotros podemos ver, cuando hacemos nuestros programas, nuestros cronogramas, siempre estamos pensando en los meses, en la semana y en los días. Pero rara vez nosotros pensamos en la eternidad. Nosotros no estamos pensando qué es lo que Dios está mirando de nosotros, dentro de lo que nosotros hemos concebido como hijos de Dios, del derecho que Dios nos da para vivir en la eternidad. Hay un espacio en el Cairo de Dios que está predestinado para usted y para mí. Y eso nadie lo puede cambiar, porque es Dios dándote un lugar, pero en el tiempo crono, eso te lo da Dios para que en tu libre albedrío tú uses el tiempo como a ti te plazca. Por eso es que usted ve que hay gente que por su trabajo, puede ser que su trabajo no le dé tiempo de venir el viernes. Aún en su trabajo puede ser que una mala planificación usted esté desperdiciando su tiempo, porque usted puede estar mal acostumbrado a actuar por emoción, a actuar de manera así súbitamente, y de repente cuando miró el día llegó y no hizo nada. Perdón, la noche llegó y no hizo nada. Entonces dice el Señor que eso lo hace esclavizando. Cuando uno se levanta tarde, ¿cómo sale uno para el trabajo? Pero yo le hago una pregunta. Los que trabajan, ¿cuántas veces llegan tarde a su trabajo? Puede ser que alguna vez, pero en su mayoría llegan a tiempo, porque no lo hubieran corrido. ¿Qué significa eso? Que la mente del hombre prioriza el tiempo y nunca se acuerda de que hay un Dios que te formó, que demanda de tu tiempo para que hagas tesoro en el tiempo caído de Dios. Ahora, el tiempo que yo tengo, yo digo, voy a planificarme bien, porque hay tiempos de calidad y hay tiempos desperdiciados, porque también muchas veces nosotros hacemos que servimos y no estamos haciendo nada. Tenemos que revivir bien el tiempo. El tiempo crono es tiempo humano. Vamos a ver qué dice Juan 7:6. Juan 7:6. Dice Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Era cuando él estaba reprendiendo la incredulidad de sus hermanos. En el capítulo 7 de Juan habla el Señor de la incredulidad de los hermanos de Jesús, y el Señor enfoca y puntualiza que esa incredulidad está determinada porque el hombre no ha discernido el tiempo de él. Y dice el Señor, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hay algo importante ahí en el discernimiento, de que hay un tiempo que Dios te da, en el cual Él te llama para bendecir. Y el propósito de Dios es que tú discernas ese tiempo para recibir la bendición de Dios. Si alguien vino aquí, ahorita invitado por alguien, en tu tiempo tuyo, dijiste, bueno, no voy a ir al partido de béisbol, no voy a quedar viendo televisión. Bueno, gracias a Dios que el juego del Madrid a las 2, tengo tiempo para ir a la iglesia. Porque si ha sido a las 10 no voy. ¿Estamos de acuerdo? Ese es tu tiempo cronos. Pero Dios tenía un tiempo Cairo para tu vida. ¿Dónde podemos ver lo del tiempo Cairo? Dice la palabra del Señor que en Juan 1, voy a leer Juan 1 del 45 al 51.
Dice que Felipe halló a Natanael. Puede ser que José Luis, a quien lo trajo, él es como un Natanael. En el tiempo crono de él, o en el tiempo crono de cualquiera que en su tiempo nos trajeron a la iglesia, usted vino. Pero dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hermano, usted y yo nos invitaban antes: Carlos, te invito a la iglesia. No, hombre, yo no voy a ir, estoy mejor en mi casa. ¿Crees vos que hay un evangélico que me puede enseñar algo a mí? Nada, me puede enseñar. Yo no voy. Carlos, vamos, te voy a invitar a pegar la palabra del Señor. No, hombre, no tengo tiempo, fíjate que estoy ocupado. Otro día voy a llegar. Carlos, tu crono, tú lo estás manejando a ti, pero tú no te das cuenta que hay un Cairo de Dios que te está esperando para bendecirte. Y eso es lo que nos ha pasado. Yo no creo que haya alguien nacido aquí desde el momento que te invitaron. Me imagino que te escondiste, te hiciste el enfermo, hacías muchas cosas para que no te trajeran a la iglesia. Amén. Igual cuando nos da el ministerio el Señor, ¿verdad? Ya dentro de la iglesia te veo talento, hermano, para que limpies la iglesia. Creo que son musculosos para que limpies. No tengo tiempo, no puedo sentir. Te oigo con una voz de mi Señor preciosa, dice Maricela. No tengo tiempo, estoy ocupado. En el tiempo tuyo no has discernido que Dios te está llamando a algo, y eso nos pasa a todos. Pero Dios quiere darte este mensaje para que lo que nosotros no pudimos hacer, le ayudemos a los otros que todavía están en su tiempo crono y no tienen tiempo para el Señor. Dice que Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Qué voy a hacer ahí? Otros que ya saben, se la saben todas. Yo me conozco la Biblia. ¿Qué me va a enseñar ese pastorcito? El pastorcito es loco. Ese no sabe nada, si ha escuchado. Y siempre uno, redimiendo mal el tiempo, está desaprovechando el tiempo de Dios. Pero en este caso, muchos tenemos el tiempo que Natanael le dio a Dios. Si no, usted no estaría aquí. Dios lo eligió a usted, pero un día usted dijo: voy. Bueno, primero voy a hacer que voy a ir a los grupos, porque en los grupos es más light. En los grupos hay, y está bien, porque son los grupos familiares, para que usted se acerque y usted no vea que es una iglesia donde lo van a arrodillar. Eso va a ir usted aprendiendo con el tiempo, pero en los grupos hay gente que lo espera con amor, que le va a dar una sonrisa, le va a dar un abrazo, y usted va a poder coinoniar, como dicen con él, en una coinonía. Natanael dice que le dijo: bueno, voy a ir pues. Dice que entonces él fue. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Que alguien te diga: ah, hermano, usted va a ser, hermano Marco Rivas, va a ser un pastor de ovejas. ¿Cómo sabe el pastor? Porque sabe pastor. Hermano Roberto Irigoyen, usted va a tener un caminar, pero usted va a llegar a ser un apóstol del Señor. El tiempo de Dios te está marcando tu camino. Pero dice que cuando el hombre, Natanael, era incrédulo, pero Dios tenía un propósito. Por eso es importante que cuando Dios quiere hacer algo con vos, aunque te lo pongas o te le resistas, Él te va a tomar. Porque Él es el que te escoge, no sos tú a Él, es Él a ti. Nosotros somos elegidos y escogidos por Él para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Me gustó una frase que decía ahora Manuel Espinosa, leyendo, el dueño del canal Extra Plus. Yo creo que Dios lo ha estado tocando al hermano. Y él les dice: yo voy a terminar como Pablo, dice, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. Qué bonito. Yo voy a, porque tiene 73 años, Manuel, yo lo conozco ya hace como 40 años. Pero que yo, dice, me va a pasar lo del hermano Pablo. Dice, voy a terminar mi carrera, no haciendo lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. El tiempo crono de Dios es que tú termines tu carrera haciendo lo que Dios quiere hacer por vos. Y dice que Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¡Hala, qué tremendo! Se pone a pensar usted, en el tiempo de Dios yo ya tenía un nombre, en el tiempo de Dios yo ya tenía un lugar, y yo me doy cuenta que este Dios, que es mi Padre, me llamó y me está diciendo quién soy yo. Dios te dice esta mañana, hermano, que tú naciste en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Si tú crees esa palabra, vas a redimir bien el tiempo cronos para que vivas en el tiempo caído. Dice que cuando Natanael le dijo, antes, dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El tiempo caído de Dios nos hace transportar a la presencia de Dios, nos hace vivir en revelaciones, nos hace vivir en visiones de Dios, nos hace tener el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para mi vida y para los demás, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él es Dios y Él es fiel, y dice que Él es alfa y omega. Entonces nosotros tenemos que entender que el tiempo cronos lo debemos de aprovechar al máximo, porque al final, cuando tus ojitos se cierren, dice que tú vas a resucitar. Y es que nosotros podemos pensar, ¿cómo es que Dios nos ha llamado hijos si hemos pasado tantas cosas? Mira lo que le pasó allá a Jeremías 1:4-10. Es hermoso leer la palabra con revelación, hermano. Jeremías, el profeta Jeremías, dice que cuando Dios lo llamó, dice que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que Dios te está diciendo es que tal vez a ti no te dio por profeta. Lo que Dios te está diciendo es que Él nos conoce cuando Él nos ha tomado y nos ha hecho hijos de Él. Antes que tuvieras tú el espermatozoide de tu padre, que es la semilla que puso en el vientre, en el óvulo de tu madre, Él ya te conocía. Y Él sabe el ministerio que Él te ha dado. A Jeremías le dio el ministerio profético, a ti y a mí. No sé, pero yo ya sé cuál es el ministerio que me da, porque yo sé que yo soy llamado a ser un pastor. Y soy un pastor, aunque no tengo dignidad para ser pastor. Pero Él no tomó en cuenta mis pecados, mis abominaciones, sino que Él me perdonó, me limpió, me tuvo por fiel y me ha puesto en este ministerio. Igual a ti también, Dios te va a poner en el lugar que Él quiere. Dios te está diciendo esta mañana que Él te conoció antes de que tú lo conocieras a Él. Cuando Jeremías tuvo esta revelación, le dijo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Cuando Dios te da la revelación de quién eres tú, lo primero que vas a entender es que tú no eres capaz, y es verdad, no eres capaz, porque todavía no has discernido ni has desarrollado el don que Dios te ha dado. Él le dijo, yo soy un niño. A ver, un hermano Julio, pues no sé si habrá Julio aquí, te vamos a dar el privilegio de que vas a ser el maestro de una conferencia para matrimonios. Pastor, ¿cómo voy a ser yo si yo ni casado estoy? Pero el Señor me dice que tú vas a dar la conferencia. Ven, porque Él te conoció y Él te dio, pero si yo no sé ni escribir, tengo mala ortografía, no importa. Dios dice que vos vas a ser el maestro. Y si el Señor te dice que eres eso, eso eres. Lo importante es que tú creas y recibas lo que Dios te está diciendo esta mañana y te va a decir en tu caminar, en tu tiempo crono. Dios te va a seguir hablando para que el tiempo caiga sea el que te gobierne a ti. Y Jeremías le dice, no, yo soy un niño.
porque todo lo que yo soy un niño, dice, no sé hablar, pero le digo al Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, ¿qué? Te dice el Señor, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y el Señor le está diciendo a un niño, se lo puede decir a Daniel, al hijo de esta hermana Jennifer, se lo puede decir a Isaías, se lo puede decir a Samuelito, el hijo de los Irigoyen. ¿Por qué? Porque Dios ya te formó antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Quiero que vayas a Efesios capítulo 1 para que veas que tú no eres cualquier cosa, porque si tú estás en este lugar es porque Dios te dio un nombre a ti, Dios te dio algo a tu vida, Dios te dio algo en los cielos. El apóstol Pablo, con una sabiduría grande del Señor, él va discerniendo y va entendiendo estas cosas y las va haciendo partícipe. Como decía la hermana, lo que de gracia recibiste, de gracia da. Pablo, lo que de gracia recibe, de gracia da. Lo que yo he recibido de gracia te lo doy a ti. Y es que he entendido lo que dice la palabra en Efesios. Dice el apóstol Pablo, bendito sea Dios, leo 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Él te escogió a ti y a mí. Yo, si te encuentro en la calle, no tengo el discernimiento para saber si tú eres de esas personas que habla la Biblia, pero como te veo en el tabernáculo de reunión, entiendo y diciendo que tú eres un hijo y una hija de Dios. Dele palmas al Señor. Aleluya. Por eso entiendo esas cosas. Porque Dios te ha traído, y mira lo que el apóstol dice, nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Antes que naciste en Achureca, en Quintanina, o en el Picomo, o en Managua, antes Él ya te había bendecido allá en los lugares celestiales. Amén. Antes que algunos que los padres lloraron a la mamá y salió alguien ahí, eso fue lo que Dios permitió, pero Dios se adelantó al violador, Dios se adelantó al padre irresponsable, a la madre, porque Él te bendijo en los lugares celestiales. Y eso es lo que Dios te dice esta mañana, hijo, hija, no tengas temor, yo te conozco a ti, yo te conozco a ti, así como conozco a Natanael, conozco a Jeremías, te conozco a ti. Y dice el Señor, según nos escogió en Él. Pablo le está hablando a la iglesia de Efesios. Quiere decir que igual como Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, que son los Efesios, yo le estoy hablando a la casa de Jesucristo Libertad Cautiva. Y Dios te está diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tú tienes que volver a casa, hermano. Tú tienes que volver a tu casa. Yo tengo que volver a mi casa. Mi casa que está en el Cairo de Dios. Mi casa que no la puede corromper ni el orín, ni el ladrón puede hurtar. Porque el tiempo Cairo de Dios, yo tengo una bendición sobrenatural de mi Padre. Y yo tengo que aprovechar mi tiempo cronos en la tierra para hacer la voluntad de Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia, para que tu pasaporte siempre esté avisado, para que tu pasaporte pueda darte derecho a que entres directamente al trono de la gracia. Ese es el tiempo del Señor. No andes, miren con diligencia qué están haciendo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Por qué siempre le ponemos pero al Señor? ¿Por qué le ponemos pero cuando Dios nos llama? Si Él ya te escogió por el puro afecto de su voluntad. Yo le digo al Señor, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Hay gente que no está preparada. Ayer hablamos de los grupos familiares. Quiero decirte a todos, a ti, yo apruebo, porque quien quiera poner en su casa un grupo familiar, se le va a dar el privilegio que lo ponga, pero va a cumplir los requisitos que nosotros demandamos. Y cuando alguien tenga un grupo y se le quite, pregunte por qué se le quita. Porque tu tiempo de visitación, tu tiempo que tuvo el arca ahí, no lo discerniste. Tu tiempo no lo discerniste. Tuviste el arca en tu casa. El Cairo de Dios te ministraba a ti y a toda tu casa, pero tu tiempo crono nunca te permitió ni siquiera hacer el refrigerio para el Señor. Siempre estuviste blasfemando, siempre estuviste que es una carga, que solo a mí me ponen, que nadie, que el líder mucho me molesta, y se viene cuando está la telenovela y me viene a perturbar, o viene cuando estoy comiendo. En el crono tuyo estás rechazando el Cairo de Dios. Cuando se te invita, mire, yo estaba un poco preocupado. Los ayunos, si han venido, a mí no, yo estoy tranquilo. La pastora también, el liderazgo también. Pero hay personas que hacen en el tiempo, ¿qué andan haciendo en el tiempo del ayuno, hermano? Estás chateando, estás viendo correos electrónicos, estás leyendo cartitas de amor. Andar buscando negocios. Yo lo hago, Juan José, pero no es mi costumbre. Hay miércoles que yo no vengo porque tengo que buscar el pan nuestro de cada día, pero no es mi costumbre. Mi costumbre es estar en la casa del Señor. Eso es lo que yo, y no digo que soy héroe, sino que por la misericordia, Dios quiere que tú le des el tiempo al Señor. Yo soy miembro del ministerio. Antes de ser hijo de esta casa, eres un hijo de Dios. Y Él te conoce antes y te dio por profeta, por pastor, por maestro, por evangelista. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios quiere hacer contigo? Tu crono, ¿en qué lo estás ocupando? Es que tuve ganas de beber una sopecola el viernes. ¿Sabes? Yo he visto gente que hemos visto los ayunos de andar en el mercado comprando verduras y carne para hacer sopa los miércoles. Se lo digo de yo lo que he visto. Digo yo, qué tremendo, digo yo. Qué tremendo, cómo ocupan el tiempo. No pueden, ¿qué estás haciendo? Ese día tal vez cuando están más tranquilos los moles, los chavalos que se hagan los moles a las 11 de la mañana. Es propósito de Dios que Dios te abra esta mañana, hermano, para bendecirte. Y no es algo que te toque el corazón, que tú siendo una basura, antes de que llegaras a Cristo, Cristo ya te haya dado valor y te está diciendo, tú no eres basura, tú eres importante, eres una joya preciosa que yo te formé. No perdas el tiempo haciendo cosas que no te edifican. Hay gente que dice, estoy ocupado porque estoy estudiando. Ahora que viene el partido del Madrid,
Después mañana que vayan a salir mal al colegio, no digan que fue porque vinieron a la iglesia, después que salieron mal. Salieron mal porque tuvieron que estar luego en Madrid. Así es. Amén. Dice el Señor, el tiempo humano es estresante, es limitado, es esclavizante. Pero el tiempo de Dios es paz y gozo en el Espíritu. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Te pregunta el Señor. Estudiando, es lógico, es lícito que estudies, es bueno que estudies, pero no me pongas excusa que por tus estudios no buscas al Señor. Aprobado, ¿cómo es? Aplazado, no hay excusa. Ah, es que estoy trabajando duramente. Tampoco. Si eres un empleado, que el empleador te somete a esclavitud y te hace trabajar los domingos, servirle al Señor, porque la palabra dice que hay que servirle con amor, que lo hace para hacer, está bien, no puede hacer nada. Pero si Dios te quiere dar otro trabajo, te lo va a cambiar el Señor, pero vos trabajar. El problema es que inventes trabajo vos. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay personas que trabajan mucho los domingos. Juan José es uno que lo ocupan mucho en las empresas los domingos. Trabaja mucho los domingos, pero es Dios el que le da su trabajo. Pero yo lo entiendo, otros tal vez tendrán lo mismo. Pero hay gente que dice, no, voy a venir el domingo porque voy a trabajar. Y hay gente que tiene trabajo, que Dios le ha dado la bendición, que nadie le puede hacer el trabajo, solo ellos lo pueden hacer. Vivir bien su tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ocupan el tiempo del Señor para hacer los trabajos. Y ahí está el problema que Dios te quiere dar esta mañana. Redimir bien tu tiempo, hermano. Por ejemplo, yo tengo un trabajo que Dios me ha dado. Yo reviso correo a la hora que puedo revisar. Pero si yo vengo y le digo a Juan José o a quien trabaja conmigo, vamos a realizar una oferta, vamos a ver todo. Véngase el domingo a las 10 para que la hagamos. Y no, y el que me mira, tiene razón el pastor, pero Dios sabe, bandido, me dice el Señor. Lo pudiste haber hecho el domingo a las 2 de la tarde. Estoy justificándome. Es que ese día tengo que practicar mucho. No, tenemos que entender que el tiempo que Dios nos da, lo tenemos que redimir bien. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? En placeres. Es lícito que tengas tu hobby, está bien, pero ¿en qué tiempo lo vas a hacer? ¿Cuántos quieren ir al cine? Yo no soy muy dado a la religiosidad. Yo siempre les digo, procuren no ver cosas que contaminen a sus hijos. Es que yo no voy al cine, pero tengo en mi casa cable. Y si no, alquilo película y pongo. Lo importante es que eso no es un problema, amigo. Yo no soy religioso para andar ahí. Como muchos dicen que este ministerio es light. Este ministerio no es light, este ministerio es santo. Este ministerio es santo. Hay unos que dan con una gran espalda hasta aquí y con el corazón desnudo de pecado. Eso es lo que yo quiero entender. Que Dios, tu tiempo, puede ser que lo estés pensando en los demás, viendo los errores de los demás. Hay gente que viene a la iglesia para ver quién se duerme, quién no está atendiendo. Aún en aquí, ahorita una vez me pasó como Pepito, que está ahí y que está hablando por otra cosa. Es que una vez estaba viendo unas tiras de Olafo, que me dio risa. Entró Olafo, y yo estoy orando aquí y estaba pensando en Olafo. Sí, porque yo reprendo al enemigo, mi mente es de Cristo. Pero me impresionó tanto la cinta de Olafo que estaba llorando y me estaba riendo yo. Señor, si yo que soy el pastor me pasa eso, a usted también le va a pasar más. Entonces Dios redima bien el tiempo, porque el tiempo de pensar en Dios es también tiempo caído para usted. Y yo lo voy a decir para que se goce, que estaba Olafo con su esposa y estaba una amiga de él. Olafo se caracteriza porque es solo una tirita así, son 3, pero tiene una cuota de chique, qué bonito pues. Y le dice Olafo, le dice la mujer a Olafo, ¿dónde está ese hombre guapo, elegante que se casó conmigo? Y le dice la otra, oye, y que Olafo es el segundo marido que tenés. Entonces, el pobre Olafo, yo dando las risas, Señor.
Igual le puede pasar a usted ahorita. ¿Qué estará pensando usted? Vamos a orar, cierre sus ojos presos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro que todo pensamiento está cautivo a tu obediencia, Señor. Y que todo pensamiento que nos quiera apartar del consejo tuyo esta mañana, sea ahora mismo echado fuera. El que piense en frijoles, el que piense, Señor, en la comida que va a comer, en el gozo que va a tener en el parque, todo lo vamos a tener. Pero este es un tiempo de oír tu palabra, Señor, de meditar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle palabras al Señor. Aleluya.